gracias a los poquitos que arrancamos esta charla. Mi nombre es Rodrigo Borrazá, soy de Aseguradores de Cauciones. Con las chicas ya nos conocemos de la vuelta, pero es un placer estar acá. Vamos a estar conversando un poquito acerca de lo que tiene que ver con el seguro de caución, la garantía, la fianza, que tiene diferentes nombres según los mercados. Y más que nada la idea es apuntarlo un poquito hacia los rubros que hoy están en esta feria, proveedores de material, maquinaria, constructoras, en general todos los actores que intervienen en lo que tiene que ver con la construcción. Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción a lo que es la empresa. Aseguradores de Cauciones es una compañía de origen argentino. Tiene origen hace casi 50 años, el año que viene cumple 50 años. La operación de Uruguay es la primera operación que se decidió desembarcar fuera de lo que tiene que ver con tierras argentinas. Somos un equipo pequeño que estamos de a poquito comenzando a desarrollar lo que tiene que ver con este tipo de productos un poco más allá de lo que está sucediendo hoy en el mercado de seguros uruguayo. Somos una compañía dedicada enteramente a lo que tiene que ver con los seguros de fianza. Es una compañía, como quien dice, monorrámica. Todos los seguros más tradicionales, como quien dice, vehículos, hogar, todo riesgo, construcción y montaje, son riesgos que nosotros hoy nos mantenemos al margen y nos dedicamos 100% a lo que tiene que ver con los seguros de caución o fianzas. Como para empezar a enmarcar un poco el negocio, el seguro de caución está relacionado como una herramienta accesoria a un contrato, es un instrumento de garantía en lo que tiene que ver con la actuación de una compañía de seguros, a diferencia de un banco, es que justamente se garantizan obligaciones no financieras. Nosotros lo que trabajamos tiene que ver con garantías u obligaciones de dar o de hacer. En estos casos, todo lo que tiene que ver con el negocio financiero, obligaciones financieras, llámese de pago, quedan para lo que tiene que ver con los bancos y las compañías de seguros. Nos apuntamos a las obligaciones no financieras. Algunas características o también denominadas ventajas frente a lo que tiene que ver con otras herramientas de garantía para lo que tiene que ver con este tipo de herramientas es generalmente muchas empresas trabajan con avales por un tema que tiene que ver con líneas de crédito y operaciones en la diaria. Entonces muchos de ellos utilizan lo que tiene que ver con avales bancarios. Esos avales bancarios tienen algunas características más allá del tema costo, que nosotros entendemos que el seguro de caución es más económico en relación a una tasa de un aval bancario. Además libera cupo, no le ocupa justamente cupo bancario a un cliente y eso le permite utilizar ese capital de giro. El proceso para poder obtener una garantía de seguro es bastante más accesible y más ágil, como lo entendemos nosotros, no solo comparándonos con los actores del rubro seguro, sino también contra los bancos. Bueno, lo que mencionaba en cuanto a costo, y entendemos que hoy es una herramienta de la más conveniente en cuanto a lo que tiene que ver con garantizar obligaciones. A diferencia de otros productos de caución y de seguros, perdón, y yo realmente no sé hasta dónde llega el conocimiento de ustedes en lo que tiene que ver con seguros en general, pero bueno, a diferencia de un seguro de autos o de casa, en la cual hay dos actores, como quien dice, la compañía aseguradora y el asegurado, en los seguros de caución tenemos tres actores. Un asegurador, la compañía, un asegurado y un tomador de ese seguro. Pongamos un ejemplo bien claro. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas abre una licitación. Una empresa se presenta como, supongamos una constructora, se presenta a esa licitación y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le pide garantías de los trabajos que va a ejecutar. Ahí aparece la compañía de seguros. La compañía de seguros es asegurador de esas obligaciones, garantiza esas obligaciones y la empresa que se presenta a licitar es la tomadora frente a lo que vendría a ser el asegurado en este caso, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hago este paralelismo con los seguros tradicionales porque es diferente en cuanto a lo que tiene que ver con proceso de solicitud y análisis del negocio, entran otros actores en el medio.
Como les comentaba, bueno, al principio, la herramienta de garantía de caución es una herramienta accesoria a un contrato. Debe existir siempre una obligación contractual. De hecho, justamente sin un contrato la póliza de caución no existe, es accesoria a un contrato principal. Subsidiaria, aunque no siempre, en los casos de incumplimientos que se dan muy pocas veces en relación con otro tipo de negocios, primero se debe intimar a quien incumplió y luego se debe intimar a la compañía para un proceso de liquidación de una ejecución de garantía. En los casos en los que el fiador resulta tener que ser ejecutada esa garantía, puede suceder que o se indemnice o directamente se trate de llevar a cabo esa prestación o esa obligación principal que hubo a nivel de contrato. ¿Bien? No sé hasta ahí cómo estamos. Ustedes, cualquier cosa, estamos acá como muy en íntimo, me paran, me preguntan lo que sea. La idea es que esto sea como en un ida y vuelta si existe algún tipo de dudas, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con las coberturas que hoy comercializamos nosotros a nivel de mercado uruguayo, se agrupan en estos 5 principales grupos. Las garantías contractuales, que son como las más tradicionales y las más directamente relacionadas a lo que tiene que ver con lo que nos convoca hoy, que es la Feria de la Construcción. Las garantías aduaneras, judiciales, que es un producto, entendemos, bastante novedoso para el mercado uruguayo. Las garantías de cumplimiento de reglamentación, que se rigen básicamente por leyes o decretos. Y garantías en el exterior, que abarcan un poco a las restantes 4, pero garantizamos a tomadores uruguayos que prestan servicios o desarrollan obras en el exterior. Para comenzar, lo que tiene que ver con las contractuales, básicamente entendemos que son las que en la diaria mueven la compañía de cauciones. Hay un proceso en lo que sería una licitación pública, en la cual la compañía de cauciones lo que hace es garantizar las diferentes etapas desde el inicio, en cuanto se presenta esa oferta, hasta que se entrega lo que sería la recepción definitiva de obra, en un caso de lo más tradicional que es una obra, ¿verdad? Cuando se convoca una licitación, el tomador de la póliza o quien se va a presentar a licitar, en algunos casos, entendemos que en la mayoría, salvo algunas licitaciones un poco más pequeñas, debe presentar una garantía de mantenimiento de oferta. Mantenimiento de oferta es, me obligo a mantener aquella oferta por la que yo ofrezco mi obligación y deseo trasladar ese riesgo que tengo a una compañía de seguros mediante una póliza de mantenimiento de oferta. Bien. Algunos datos que van a ver ustedes ahí son los tradicionales del mercado por cómo se dan generalmente las diferentes licitaciones de los entes públicos, en lo que ha sido en general la historia de las pólizas de caución, pero no se cierren porque hemos visto de todo y sobre todo ahora cuando empiezan a llegar inversiones del extranjero, que hay muchas costumbres que se traen de otros mercados que hacen variar ese tipo de porcentajes. Entonces, más o menos los montos de los mantenimientos de oferta van entre el 1 y el 5% del presupuesto o de la oferta, de lo que se va a ofertar. Hay algunos casos en los que hay montos fijos. Las obligaciones, como les comentaba antes, son mantener la oferta, en el caso de ser adjudicados, suscribir el contrato en esas condiciones y presentar la garantía de fiel cumplimiento, que generalmente es la que lo sucede al mantenimiento de oferta. Las vigencias son desde 60, 180 hasta un año, pero básicamente están regidas por lo que tiene que ver con el momento en el que la empresa adjudica a la tomadora o a la oferente. Bien. Siguiendo la etapa de lo que sería el cumplimiento de una obligación contractual, está el cumplimiento de contrato justamente. Básicamente tiene que ver con una adjudicación a una empresa que se presentó a licitar. Puede ser un acuerdo entre privados en estas condiciones, en estos plazos, con estos montos. El tomador se obliga a cumplir con todas esas obligaciones y es garantizado por una póliza de cumplimiento de contrato. Ahí tenemos también un ejemplo de los montos
que van desde el 5 al 10%, pero nos hemos topado también con 15, con 20 y en algunos casos montos fijos, sobre todo cuando existen contratos entre privados, que es donde hay otro tipo de negociación más abierta y no tan rígida como cuando sucede con los entes públicos. Las obligaciones justamente tienen que ver con ejecutar el contrato en tiempo y forma y en todas las condiciones que se establecen justamente en el contrato. De hecho, la póliza de seguros se rige, más allá de que tiene sus propias condiciones generales, se rige en todo en lo que tiene que ver con lo establecido en ese contrato. Por eso al principio mencionábamos que es un contrato accesorio. La vigencia obviamente va a depender de qué se esté tratando, de una obra, de una prestación de un servicio, que una empresa provea a otra de determinados materiales, maquinaria, lo que fuera. Pero básicamente la vigencia va hasta que se cumple la obligación del tomador frente, en este caso podría ser un comitente. Bien. Ahí puede variar desde trabajos muy pequeños, de 30 días, 60 días, hasta obras que se extienden 10 años, 15 años, como está pasando ahora con los proyectos de público-privado, los suministros de energía de las empresas que trabajan con energías renovables para UTE, que son contratos muy extensos, de hasta 15, 20 años, pero en definitiva como concepto es ese, es hasta que se cumplen las obligaciones del tomador frente al asegurado. Después tenemos una garantía, que es la garantía de anticipos. Ahí tenemos dos tipos, que pueden ser los anticipos financieros o anticipos por acopio, cuando aquellas empresas establecen por contrato recibir adelantos para la compra de materiales o para directamente el pago de empleados y gastos relacionados a poder cumplir con esa obligación. A diferencia de las garantías anteriores, en las cuales se manejan montos de entre 5, 10, 15, en algunas excepciones 20%, los anticipos se garantizan el 100% del monto anticipado. ¿Bien? La obligación que se garantiza con estos anticipos es la correcta aplicación o el buen uso de ese anticipo aplicado a la obligación, ¿verdad? Las vigencias tienen que ver con desde la entrega de esos pagos o la entrega de los materiales para copiar hasta que se completa la utilización de ese anticipo financiero y se puede ir desafectando. Esto puede suceder cuando se van entregando certificados de avance, se va desafectando suma asegurada y en esos casos se va disminuyendo tanto la prima como la suma. ¿Bien? La etapa final de una obra tradicional tiene que ver con el fondo de reparo o lo que se conoce como sustitución. El término más correcto aplicado es sustitución de fondo de reparo. Sucede por un tema de tratar de autogarantizarse que el comitente, en el caso de una obra, en las entregas que va haciendo, retiene dinero justamente para el proceso después de que finaliza esa obra. En el caso de que existieran vicios ocultos o defectos en los materiales, se va resguardando generalmente entre el 5 y el 10% de esos pagos que va liberando a quien está desarrollando una obra, por ejemplo. Esta garantía lo que busca es sustituir esa retención. Primero porque generalmente quien está desarrollando la obra necesita todo el capital necesario para poder ejecutarla en el mejor tiempo y forma, por lo cual para evitar esa retención y que el desarrollador de esa obra o la constructora pueda contar con ese capital para utilizarlo justamente para cumplir con las obligaciones, la garantía reemplaza esa retención. Entonces se entrega justamente a favor del asegurado. Seguimos con el ejemplo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por decir algo. En lugar de que le retenga pagos a la constructora, la constructora entrega una garantía que sustituye los fondos de reparo, y esto se da cuando se entrega lo que se conoce como recepción provisoria de la obra, que es cuando finaliza la obra y empieza el periodo de evaluar si hay algún tipo de defecto o vicios ocultos, hasta la recepción definitiva, que generalmente se da entre 6 hasta 12 y hasta 18 meses hemos visto, en algún caso muy particular 24 meses. Bien, eso es como un proceso completo desde el momento de ofertar para una obra, siguiendo con el ejemplo de la obra, hasta el momento en el que se entrega en forma definitiva esa obra. Y es lo que tiene que ver con las garantías contractuales. ¿Cómo funciona para nosotros la evaluación de ese riesgo o qué se necesita para poder
en lo que se conoce el proceso de calificación de una empresa y luego de la emisión de una póliza. Nosotros, la propuesta de la compañía en ese sentido versus las otras compañías que ya comercializan hoy, que no son muchas en el mercado uruguayo, el seguro de caución, es tratar de ser ágiles lo máximo posible y además solicitar la menor documentación. Hemos hecho como nuestro estudio de mercado cuando comenzamos con esto para justamente ver, bueno, qué es lo que hace dificultoso, porque el seguro de caución todo el mundo lo necesita para ayer y muchas veces es complicado conseguir mucha documentación y sobre todo cuando es documentación física, firmas originales, certificaciones, etcétera. Entonces, en lo que tiene que ver con antecedentes y pliegos, básicamente, y resumiéndolo, para nosotros evaluar un cliente, nosotros pedimos últimos 2 balances. ¿Ah? Hay empresas nuevas que no tienen balances y en aquellos casos en los que no han ni siquiera cerrado un ejercicio pedimos declaración jurada de impuestos, por ejemplo. Ahí se hace una evaluación más que nada financiera y patrimonial, en donde nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con el patrimonio de esa empresa, cómo son sus ventas, cómo son sus pasivos, sus activos. Y luego lo que tiene que ver con la obligación en concreto, aquel pliego al que se van a presentar, aquel contrato que van a suscribir, si se da entre privados. Toda esta información hoy, gracias a la tecnología, nosotros la podemos acceder vía web. Simplemente lo que hacemos, generalmente este mercado se trabaja con corredores, es solicitar un poco de información acerca de, bueno, quién es el ente, cuál es la licitación a la que se va a presentar el cliente y de ese modo nosotros hacemos nuestra propia investigación a nivel de web y tratamos de acceder a todo lo que tiene que ver con pliegos, licitaciones, bueno, órdenes de compra. Son los elementos básicamente que establecen todas las condiciones para ese contrato. Los plazos, qué tipos de garantías se necesitan, en concreto qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere garantizar. Así que es bastante sencilla. Nosotros el proceso de evaluación o calificación de un cliente lo estamos tratando de manejar entre 24 y 48 horas. Es un tiempo que consideramos bastante bueno en cuanto a lo que tiene que ver con el resto del mercado. Así que entonces, resumiendo, últimos 2 balances y el pliego de condiciones, y con eso estaríamos en condiciones de avanzar con la garantía. Bien. Dentro de lo que tiene que ver con las garantías contractuales, nosotros hemos desarrollado algunos productos que entendemos novedosos para el mercado y algunos de ellos que quizás estaban en el mercado pero no se le estaba prestando tanta atención y no se lo estaba desarrollando como quizás se puede. El primero de ellos es lo que llamamos Completion Bond. Completion Bond es una garantía que nosotros trajimos, es una experiencia que ya hay en Argentina, que básicamente busca garantizar a aquellos que van a hacer una inversión. Hoy tenemos diferentes entes u organizaciones o corporaciones internacionales como la CAF, como Fonplata, el propio Brow es financiador e inversor del desarrollo de muchas obras y proyectos acá, el BID y otros que pueden haber, que básicamente buscan garantizar esa inversión. No, como comenté al principio, no es que garanticemos una obligación de pago, sino que lo que buscamos es que esa inversión sea correctamente aplicada para que luego ese inversor recupere esa inversión, como dice ahí, más la ganancia prometida y la puesta en marcha del proyecto, que en definitiva es lo que se busca finalmente, invertir algo para desarrollar, o sea, garantizar una obligación de dar o de hacer. Bien. Obligaciones laborales y garantía de buena entrega, que me robaron ahí los conceptos. La obligación laboral, en realidad, si bien entra en el campo contractual, también es una garantía de reglamentación, porque está basada justamente en la ley de tercerizaciones, que eso sí abarca más allá de todo lo que tiene que ver con el rubro de construcción, abarca justamente donde más es pedido en las empresas de servicio, que justamente garantiza lo que está establecido por ley. Los incumplimientos en las obligaciones del empleador frente al empleado, llámese pago de cargas sociales, los aportes, accidentes, BPS. Esta garantía justamente lo que busca es eso, garantizar que todas esas obligaciones establecidas en la ley de tercerizaciones que tenemos hoy sean correctamente ejecutadas con sus controles y de ese modo siempre estar salvaguardando al empleado frente a incumplimientos.
Esto está bueno también para aquellas empresas que son que tercerizan muchos servicios, que sucede mucho también hoy con aquellas grandes corporaciones que deciden un poco sacarse algún tipo de trabajo de arriba, hablando pronto y mal, y tercerizan un montón de tareas. Bueno, esas empresas que tercerizan a otras son solidariamente responsables ante el incumplimiento de aquella empresa que tercerizaron. Entonces, en los contratos muchas veces, en los entes públicos ya se está dando muchísimo, pero también está empezando a darse mucho en los privados, en los cuales al suscribir contratos solicitan, además de la garantía de cumplimiento de contrato, que es la más tradicional, ya están pidiendo obligaciones laborales, que a nuestro concepto esto debería ser un seguro obligatorio. Y de a poquito lo estamos desarrollando. Si yo no me equivoco, hoy en el mercado somos 2 o 3 actores, si no me sobra uno, Banco de Seguros y nosotros, que estamos emitiendo este tipo de garantías. Pueden venir o no atadas a la garantía de cumplimiento de contrato, en la gran mayoría de los casos sí, pero no es necesario en el 100% de los casos. Y la garantía de buena entrega es una garantía que funciona muchísimo en Chile, en Argentina de a poquito se está empezando a desarrollar, pero tiene que ver con aquellas ventas en pozos que se dan. Es una garantía generalmente que se les ofrece a aquellas desarrolladoras inmobiliarias que comercializan construcciones en el pozo. Y quien no tiene un conocido a que le pasó en aquella época del 2002 de que hizo una inversión y después quedó con el esqueleto y quedó adentro con la plata. Esta garantía justamente lo que busca es a quien va a comprar un apartamento en el pozo, tener una garantía de que eso se va a terminar. Si no se termina, de lo contrario, todas aquellas entregas que se fueron realizando son devueltas por la compañía de seguros, que es quien interviene como garante, como fiador solidario de la desarrolladora. Entonces, entendemos que este producto está muy bueno desde el punto de vista del marketing, o una herramienta de venta para aquella desarrolladora que está ofreciendo hoy, que para el uruguayo todavía le cuesta un poco no ver nada, ver unos pilares e invertir en algo, a diferencia de otros mercados. Entonces esto es una buena herramienta para aquellas desarrolladoras que quieren ofrecer un diferencial a la hora de vender un proyecto en el pozo. Justamente a cada uno de esos compradores se les entrega una garantía. A medida que va haciendo esas entregas, se suscribe el compromiso de compraventa, y después, a medida que se va haciendo cada entrega, la compañía va emitiendo endosos y esa suma asegurada va increciendo hasta el momento en el que se firma y se entrega el apartamento. Bueno, las garantías aduaneras, que ya nos salimos de lo que tiene que ver con lo contractual y pasamos a la garantía aduanera, que es algo más tradicional hoy en el mercado uruguayo. Nosotros comercializamos ahí los productos más tradicionales, que tienen que ver con tanto admisión temporaria, que aquellos elementos que ingresan al país para ser incorporados en algún proceso, o algún tipo de maquinaria que ingresa temporalmente y está por tanto exonerada de impuestos, ingresan lo que se conoce como el régimen de admisión temporaria. Y la garantía de cauciones básicamente lo que hace es justamente garantizar que eso va a entrar y salir y no va a ser nacionalizado como puede suceder en los casos en los que no tiene que ver con régimen de admisión temporaria. Falta de documentación y diferencias arancelarias. Todos sabemos cuando llega algún tipo de mercadería a la aduana, muchas veces hay que sacarlo rápido. Puede tener que ver con el tipo de mercadería que necesita salir rápido, pero también hay aquellos casos en los que existe algún tipo ahí como dice, se presentan controversias en cuanto a las tasas e impuestos que debe pagar un elemento para ser nacionalizado. Bueno, la garantía justamente busca liberar eso y después entra en el proceso en qué derechos y en qué impuestos y en qué aranceles debe pagar esa mercadería, pero mientras tanto puede ser despachada de aduanas. Lo que tiene que ver con tránsito terrestre para whisky, cigarrillos y servicios portuarios son también aduaneras, pero están muy atadas a lo reglamentario. Son decretos que establecen garantías que deben tener este tipo de mercaderías como whisky y cigarrillos, que básicamente lo que hacen es garantizar que va desde el puerto, desde la frontera hasta el depósito, hasta el free shop, y que no va a parar en el medio. Lo mismo los servicios portuarios, que están establecidos por decreto de ANP,
aquellos operadores que trabajan en los diferentes puertos del país deben de contar con una garantía para poder operar como tales. Y lo que tiene que ver con habilitación de depósitos aduaneros, lo mismo, está establecido por decreto. Aquellos depósitos fiscales y aduaneros, uno para mercaderías en tránsito y otro donde se almacenan, donde se trabajan los depósitos aduaneros, deben de contar también con garantías como tales, diferencialmente a un depósito tradicional. Todo esto generalmente se establece por decretos, a diferencia de lo que eran las garantías contractuales, en donde había o algún pliego que lo establecía o algún contrato entre privados o alguna orden de compra. Generalmente están todos relacionados con decretos. Bien. Bueno, otro de los productos que entendemos como bastante novedosos para el mercado son las garantías judiciales. Y cuando comenzamos esta charla, justamente lo que buscamos era resaltar las ventajas que tiene la póliza de caución frente al aval bancario. Libera cupo, generalmente es más económico, el proceso es un poco más ágil. Entonces, de 12 años para acá, la torta del share entre avales y seguros se invirtió. Entonces hoy prácticamente casi no se garantiza nada en un proceso en donde hay medidas cautelares con aval y se hace casi siempre con seguros. Nosotros el objetivo que tenemos es justamente ese y estamos de a poquito comenzando a trabajar con nuestros socios para que empiecen a tener un poco de conciencia, porque esto en definitiva se trata de culturizar a los diferentes actores que intervienen en los procesos para justamente presentar la caución como una herramienta de garantía válida. Tenemos dos tipos. Cuando hay una medida cautelar, se pide una medida cautelar que puede ser la más común de todas, el embargo de cuentas o un embargo genérico. Tenemos la posibilidad de garantizar a las dos partes. La parte que demanda o pide trabar la medida cautelar, frente al juez debe presentar una garantía por algún eventual daño o perjuicio que cause en el caso de estar equivocado. Bien. Esa garantía, que generalmente era o aval o depósito o directamente los bienes que puede tener esa empresa, ese patrimonio, o los bienes que puede tener una persona, pues esto también aplica para persona física, puede ser sustituido por una póliza de contracautela. Bien. Entonces, quien demanda, quien pide una medida cautelar, presenta lo que se conoce como medida cautelar, contracautela. Acá hay diferentes situaciones en las cuales muchas veces quien va a demandar a la hora de presentar el escrito ya directamente, esto entramos como en algunos términos medio judiciales, pero cuando va a presentar esa medida cautelar ya va con la póliza, porque eso acá en Uruguay el juez todavía no está acostumbrado a decir preséntese un aval o una garantía de caución. Entonces muchas veces como herramienta válida, que está avalado por el Banco Central, cuando se va a presentar esa medida cautelar ya se va con la póliza de contracautela. Bien. La sustitución de medida cautelar es del otro lado, quien es demandado. Imagínense una empresa que además las medidas cautelares justamente tienen la característica de ser sorpresivas, porque justamente para eso se piden trabar medidas cautelares. Le traban un embargo en todas sus cuentas, básicamente no puede operar. Entonces, la sustitución de medida cautelar lo que busca es, bueno, no me embarguen a mí mis bienes o no me traben una medida cautelar que me embargue mis cuentas porque no me permite operar. Yo sustituyo esa medida cautelar con una póliza de caución de sustitución de medida cautelar. Bien, entonces acá tenemos la posibilidad de garantizar a las dos partes en lo que tiene que ver con un proceso en donde existen medidas cautelares. Las más tradicionales, como les comenté, tienen que ver con el embargo de cuentas, pero puede existir también secuestro de mercadería. Hay unas mucho más específicas relacionadas a marcas o adquisiciones de una empresa con otra, que eso ya se lo dejamos más para los abogados. Pero es un producto muy interesante que de a poquito estamos comenzando a desarrollar y nos ha tocado de todo, desde empresas que tienen deudas comerciales con otras y se empiezan a pedir medidas cautelares, hasta personas físicas que tienen algún inconveniente con la empresa la cual los empleaba. Entonces es muy abarcativo, en donde siempre haya una medida cautelar va a haber la posibilidad de instrumentar una garantía judicial como herramienta de garantía. Bien. Bueno, las garantías en el exterior tienen que ver con todo lo que mencionamos antes, pero garantizar a tomadores uruguayos en el exterior. Entonces nos han tocado casos de proveedores de maquinaria, por ejemplo, que se está trabajando mucho en el mercado paraguayo. Muchas empresas uruguayas se están yendo a trabajar a Paraguay, muchas empresas uruguayas se están yendo a Bolivia.
Bolivia está haciendo una inversión bastante grande en infraestructura porque está bastante atrás en ese sentido, y Paraguay tiene unos beneficios desde el punto de vista impositivos muy buenos para las empresas. Entonces son dos mercados como muy marcados que hoy están siendo el objetivo de muchas empresas uruguayas. Nos ha tocado casos de México, de Chile, tenemos bastante variados, pero como para que entiendan un poco cómo funciona, el tomador uruguayo cuenta con su patrimonio aquí en Uruguay generalmente, salvo aquellas empresas que sean multinacionales, que tienen su matriz como mucho más, con más respaldo patrimonial. Nosotros tenemos una red de socios, Cauciones es la fundadora de la Asociación Panamericana de Fianzas, eso nos permite a nosotros contar con socios en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Entonces se ejecutan o se instrumentan lo que se conoce como operación de fronting. Bien. La empresa uruguaya va a ejecutar una obra o va a proveer de un equipo o de un servicio en un mercado, por ejemplo, como el mexicano, y nosotros tenemos un socio en México que le emite esa póliza allí frente al asegurado, que seguramente o es algún privado o es algún ente público que está solicitando garantías. Y esto permite, desde el punto de vista de la agilidad, nosotros como uruguayos conocer mucho más cómo se comporta una empresa uruguaya, desde el punto de vista tanto patrimonial y financiero como también moral y de expertise en lo que hace, y poder hacer que sea más ágil la instrumentación de esa póliza, para justamente que permita el desarrollo de empresas ejecutando trabajos en el exterior. Bien. Bueno, hay un poquito lo que les mencionaba antes de la experiencia internacional del Grupo Cauciones, tiene que estar relacionado justamente con esto, con ser miembros fundadores de la Asociación Panamericana de Fianzas. Ya hemos tenido muchas experiencias, por suerte todas muy buenas, con diferentes socios y diferentes empresas, compañías uruguayas que están trabajando hoy en el exterior. Pasando un poquito y dejando de lado ya lo que tiene que ver con los productos, Cauciones.net es una herramienta que nosotros tenemos desarrollada para lo que tiene que ver con el manejo en general de toda la cartera de negocios de cauciones. Generalmente está más que nada apuntada a nuestros socios, a los corredores. Esto le permite tanto a la empresa como al intermediario poder conocer tanto los cupos que son otorgados al momento de la calificación de esa empresa. Puede obtener los reportes de las emisiones que tiene periódicamente, puede conocer cuánto le queda de ese cupo que se otorgó inicialmente, puede gestionar facturas, va a poder emitir, estamos en una etapa beta de lo que tiene que ver con la emisión directa de pólizas online, y bueno, después hay algunos indicadores que básicamente tienen que ver con la performance de los clientes a los ojos del corredor, que es quien generalmente gestiona todas las cuentas. Bien. Los invito, ahí tienen la web, que es cauciones.com, hay una sección específica de Cauciones.net, a que se metan allí, conozcan los productos y vean un poquito de qué trata la compañía y la herramienta. Bien. Ahí tienen un poquito lo que les comentaba de las solicitudes online. Esto es folclórico ya, es un tema de tiempos, básicamente lo que tiene que ver con la caución. La oferta de aseguradores de cauciones está apuntada al servicio. Si bien tratamos siempre de ser competitivos en costos, lo ideal acá es sacarle el dolor de cabeza a la persona o a la empresa que se va a presentar a una licitación, poder estar en tiempo y forma para acompañarlo con esas garantías. Entonces, una pata de poder lograr esto es justamente tener una agilidad y una herramienta que nos permita, más allá de la atención que podamos tener y la forma en la que evaluamos nosotros los riesgos, que tratamos de ser lo más ágiles del mercado, contar con este tipo de herramientas que justamente le permiten la autogestión, tanto a intermediarios como a clientes finales. Bien. Esto es algo que fue desarrollado en Argentina. Básicamente es como una especie de garantía, pero para quien recibe la póliza, decir, bueno, se dio, la verdad, esto nace por una época en la que había mucha falsificación de pólizas, aunque no lo crean. Sucedía que aparecían documentos que, que no eran los emitidos por las compañías de seguros, esas cosas que suceden en Argentina. Pero bueno, lo replicamos para Uruguay para mayor seguridad de aquellos entes, generalmente son los entes públicos los que se van a meter. Todas nuestras pólizas tienen un código abajo que es para verificar la póliza, se incluye ese código y básicamente le indica esta póliza fue efectivamente emitida por aseguradores de cauciones, así que en ese sentido está todo en orden, en tranquilidad de la garantía. Bien. Bueno,
Esto fue un poco la charla que me tocaba a mí para lo que tiene que ver con los seguros de cauciones. Si tiene alguna duda o alguna consulta desde lo que tiene que ver con la web, a la cual se pueden meter y los invito a que la recorran un poco. Estamos en el pabellón 8, en el stand 819. Mi nombre es Rodrigo Borrazás, se pueden acercar a mí, el stand va a estar también mañana, se pueden acercar mañana, pero estoy más que a la orden y les agradezco su tiempo y la atención de haber estado acá. Muchas gracias.